Lo voy a saludar, un joven economista, Andrés Cardenal. ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto. ¿Todo bien? Muy bien. La verdad que estoy preocupado con el tema de la luz porque me dice 500% de aumento, lo que pagabas antes, si antes pagaba 20, ahora vas a pagar 150. El que pagaba 150 no sé cuánto va a pagar 500 o no va a pagar 500. La verdad estoy preocupado. Y esta cuestión del impacto que tiene la cuestión del aumento de luz en residencial, si bien no está aplicado el aumento al sector industrial, digamos, no sé si no va a incidir en algún punto también en la cuestión de los precios. Por eso te quiero preguntar a vos, ¿cuál es tu visión? ¿Qué pensás sobre esta cuestión del aumento? Si era necesario hacerlo o no. Y en función de eso, bueno, ¿cómo está planteado, ¿no? Bueno, con estas cosas sucede que siempre, según el color político que tenga cada uno, se le puede poner un nombre, ¿no? Uno le dice ajuste, otro le dice sinceramiento de tarifas. La realidad es que la energía eléctrica en tu casa no tiene un costo de 25, sino tiene un costo más cercano a 150 por mes. Entonces, alguien lo tiene que pagar o te quedas sin electricidad. De hecho, pasó, por ejemplo, con el petróleo. Argentina durante mucho tiempo tuvimos combustibles muy baratos, hasta nos quedamos sin. Hoy tenemos los combustibles más caros del mundo, pues estamos tratando de recuperar la producción. Pasó incluso con la carne. Tuvimos durante muchos años precios muy bajos de la carne y después efectivamente nos quedamos sin carne y tuvimos que empezar a ajustar esos precios para levantar la producción. Con la energía eléctrica ha pasado exactamente lo mismo. Hubo muchos años de precios ridículamente bajos que no cubrían los costos. Durante un tiempo, dado que estas empresas tienen una capacidad instalada muy grande, no se van del país. Lo que hacen es dar el servicio y van dejando que caiga la calidad de este servicio. Entonces, tarde o temprano te pasa lo que está pasando, que es que efectivamente no tenemos un sistema eléctrico que funcione como debería. Bueno, lo que se había dicho, discúlpame que te interrumpo, lo que se había dicho en el anterior gobierno es que ese spread que existía entre lo que realmente había que pagar de luz y lo que se pagaba era cubierto con subsidios a través del gobierno nacional. Igual a las empresas eso no le alcanzaba. Las empresas no les alcanzaba, no hicieron las inversiones que tenían que hacer y además ahí tenés un problema, porque hoy el Estado tiene un déficit fiscal del 8% del PBI. Es el más grande de la década del 80. Entonces, cuando vos tenés un déficit tan alto, lo tenés que financiar o emitiendo pesos, que es inflación, o sea, lo pagamos todos en los precios, o emitiendo deuda, que es que la vas a pagar en el futuro. Entonces, la energía la paga, igual siempre alguien la paga, no es gratis. Entonces, en este caso, lo bueno que suman las tarifas es que el usuario siente el costo y eso te incentiva el ahorro. Pues en el caso contrario, lo que vos decías es, ok, sí, lo pago en impuestos o lo pago en inflación. A mí, mi consumo eléctrico realmente no me cambia mucho porque la tarifa es muy baja. Entonces, cuando vos tenés un sistema de precios más acorde con el costo, lo que empieza a pasar es que el usuario mira mejor las decisiones del consumo, ¿no? Empieza a prestar más atención al derroche energético, que es un problema grande. Hacemos un parate ahí y te pregunto. Hubo momentos en la República Argentina que se planteó esto que vos decís y que en realidad terminó con una especie de estancamiento de la economía. Es decir, dejó de haber consumo y al dejar de haber consumo se enfrió tanto la economía que en realidad terminó perjudicando esto, terminó impactando, por ejemplo, en cuestiones de despidos, porque las fábricas no vendían lo que tenían que vender. Es decir, esta cosa de, digamos, aumentar. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que le pasó a Machinea, que me parece que es muy de manual y muy de estudio lo que le pasó a Machinea cuando llegó al gobierno. Machinea, todos le dijeron, pero mire que usted si aumenta, hace un impuestazo y aumenta todo, en realidad la gente va a dejar de consumir. Y fue efectivamente lo que pasó y ahí arrancó muy mal de la rúa con su gobierno. ¿No hay un riesgo de que pase lo mismo? Bueno, evidentemente estas medidas son negativas para el consumo. Eso está claro, es inevitable. Lo que tiene que hacer el gobierno, me parece a mí, es tomar otro tipo de medidas que intenten, digamos, reactivar no solo la demanda, por ejemplo, la baja de impuesto a las ganancias, el aumento de jubilaciones, aumento de asignación universal por hijo, sino también pensar en la oferta, en la producción, en la inversión de las empresas. Porque, digamos, durante los últimos años, con un nivel de desconfianza muy grande, muchas compañías frenaron los proyectos de inversión, ampliar una fábrica, aumentar la producción, contratar empleados. Muchas empresas, si bien no hubo despidos grandes en los últimos años, sí hubo muchas empresas que frenaron fuertemente las contrataciones porque básicamente no sabían cuándo tenían que pagar de salarios, si iban a poder aumentar los precios, si iban a tener créditos para inversión. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es, si bien está bien, es necesario, volviendo a tu punto inicial, es necesario readecuar las tarifas en un costo real, también hay que tener cuidado y tomar otra batería de medidas que apunten a que el impacto recesivo se compense por otro lado. Yo estaba pensando recién mientras vos hablabas en esta cosa de la inversión de las empresas.
El verdadero trabajo en cualquier parte del mundo no te lo dan las mega empresas, te lo dan las pymes. Entonces, si vos en realidad si vos tenés las pymes como el verdadero generador de trabajo y tenés un poco estancada la economía, el tipo que fabrica zapatos no vende zapatos, el tipo que hace juguetes no vende juguetes. ¿Qué medidas vos pensás que tiene que tomar? Digamos, el gobierno tendría que tomar también medidas a lo mejor paliativas, reduciendo, por ejemplo, los impuestos a las empresas. Seguro, por ejemplo, los impuestos al trabajo son muy altos en Argentina. Impuestos al trabajo hablamos de cargas sociales y demás, ¿no? Por ejemplo, una gran medida sería que las empresas puedan contratar gente pagando menor costo laboral. Hay mucha gente joven que no está consiguiendo empleo, básicamente porque es muy difícil tomar un empleado nuevo, es muy riesgoso, te sale muy caro y si tenés un problema después es difícil despedirlo. Sería muy interesante pensar en planes de empleo para jóvenes, que a lo mejor en ese caso el Estado diga, bueno, ok, yo voy a recaudar menos, pero voy a incentivar el empleo y voy a incentivar que las empresas puedan crecer. Y como bien decís vos, las pymes son un factor fundamental para el desarrollo de cualquier país, sobre todo un país como Argentina. El tipo de cambio tiene mucho que ver también, porque se implica si vos podés exportar o no. Andrés, te pido un segundo, le voy a saludar al doctor Aldo Piñanelli, que ya está en línea. Doctor Piñanelli, ¿cómo le va? Néstor Dip lo saluda, ¿cómo está? ¿Preocupado por estos aumentos? Sí, sí, está. Eso que también tenemos un servicio, el ABS, tenemos el de la capital, aumentó casi un 40%, o sea, ya veníamos ya de los últimos años, los sistemas de internet, de cable, las prepagas, en fin, esto viene con un combo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos ganan 20.000 pizzas por mes. Los que ganan pizzas por mes no lo toman tan así, ganan. Claro. Hablando de las pizzas ministro, viste que dice, son 2 pizzas. Sí. Y boludo, pero el que gana 20 pizzas por mes de sueldo, 2 pizzas es el 10% de sus gastos. Pero el que gana 20.000 pizzas, por mes ni lo siente. En fin. De verdad le digo honestamente, arriba, sin tener conciencia de que en la Argentina los ingresos medios de la población son bajos. Yo no sé si son las luces o qué, pero a mí ya me entró a dar calor de escucharlo, nada más, y de ver que nos está pintando un panorama que en realidad usted, que es un economista muy respetable y que además es un observador de la realidad y que ha ocupado muchísimos cargos públicos a lo largo de toda su carrera, observa claramente que es un error taxativamente y sin dudar esta medida económica que ha implementado el gobierno de Macri, porque son una serie, ¿no? Mira, como decía usted, es una catarata. Sí. Este gobierno nacional también gobierna la ciudad, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, hace 8 años, en mi casa, que es una casa de 70 años de antigüedad, que no es de lujo, pagábamos 80 pesos por bimestre de Abel Inmobiliario. Acaba de llegar hoy la factura, 2016, 2.000 pesos por mes. A ver, explícame qué costo en 7, 8 años aumentó de 80 pesos a 2.000. Sí, la verdad no tengo explicación. Aumentó casi un 40%. Acabo de recibir acá la factura. BL más Inmobiliario, Capital Federal, de 2016 versus 2015, 40% de aumento. ¿No es que la inflación es del 25%? A ver, ¿qué pasa? Me permite hacer ya que lo tenemos acá Andrés, es interesante porque Andrés es un economista joven, no tiene su experiencia, probablemente tenga o no una visión diferente de lo que está diciendo usted, y me parece que es interesante hacer como un contrapunto. ¿Qué pensás? No, me parece que es muy interesante lo que plantea Piñanelli respecto, por ejemplo, de hacer una auditoría, no solo en el tema de energía, me parece que hay que hacer una auditoría enorme de todos los gastos que han habido en el Estado en los últimos años, sí. Hay que hacer una auditoría muy profunda. No estoy demasiado de acuerdo respecto a las tarifas. Entiendo que evidentemente tiene un impacto, por supuesto que es inflacionario y es recesivo, de esto no me cabe duda. Lo que sí, yo soy de los que piensan que el costo de la energía tiene que estar el precio de la energía tiene que estar lo más de acuerdo posible con el costo de la energía. Que después se puede discutir. ¿Cuál es el costo? Bueno, primero, por eso, pero escúchame, ¿cuál es el costo de producir energía en Argentina? ¿Cuál es el verdadero costo? Voy a decir algo que nunca jamás dije en una economista de televisión. No lo sé, yo lo calculé. De los fondos, es el costo de pagar tasas de interés del 10% anual.
¿Cuál es el costo en Argentina de producir energía? Ni lo sabemos. No lo sabemos, Entonces, pero si las tarifas en Buenos Aires están más al día con las del resto del país, a mí me suena más lógico pero si y nadie diría que un poco más discute justo eso, también. pero que eran muy altas las del interior y muy bajas las de capital. Ahora, muy altas del interior. ¿Cómo eran muy altas en el interior? ¿Qué pasaba ahí? Porque el costo mayorista de la electricidad no había aumentado tanto. ¿Quién aumentaba los precios? Las distribuidoras. Y en algunos casos empresas que son del Estado provincial. ¿Por qué no analizamos qué pasa ahí con la transparencia del manejo de los costos de la producción energética, de la distribución? ¿Por qué no analizamos que hay... A ver, un par de preguntas finales para tratar de hacer un resumen de esta situación. Vos sabés que este diálogo no estaba planificado, pero por obra y gracia de nuestro productor ejecutivo Terracini se produjo y me parece que de manera muy interesante, porque hay mucha gente que piensa como vos. Hay mucha gente que piensa como vos, gente que tiene, bueno, que proyecta al futuro un país mejor y que parte de ese pensamiento considera que es, bueno, que todo tiene que empezar a adaptarse o a sincerarse, o algunas cosas tienen que empezar a sincerarse. Y es interesante que expongas tu punto de vista. Pero también es muy interesante lo que dice Piñanelli. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Si Piñanelli te convenció, después de haber charlado con él, que hay algunas cosas de este aumento que se hicieron mal. Yo creo que hay muchos puntos en los cuales tiene razón. Por ejemplo, me parece que hablar de que hay que hacer una auditoría profunda del Estado, me parece que estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo cuando él dice que el aumento le parece mucho y después me dice que en realidad él tampoco sabe cuál es el costo. Me dice, yo no lo calculé porque no soy de gobierno. Entonces, ¿cómo sabe que le parece mucho? Porque cuando uno ve las tarifas en dólares, en la Argentina no son más caras las nuevas tarifas que en el resto de Latinoamérica y no son más caras en el área de Buenos Aires que en el interior del país. Entonces yo digo, bueno, también Pinelli tiene una posición política, ¿no? Y una posición partidaria. Que a lo mejor tiene parte que ver con esta opinión. Yo no tengo nada que ver con Cambiemos. Bueno, estas son, ¿sabes qué creo yo también? Que incluso la política y la economía son dos cosas que van de la mano. Seguro. Entonces, en realidad, a ver, hay concepciones que se tienen de la política que en realidad vos después las plasmás en la economía. Entonces, a ver, si vos considerás que es un círculo virtuoso hacer ciertas y determinadas cosas, es decir, bueno, medidas que tomó el gobierno anterior a lo largo de los 12 años pensando en el mayor consumo, esto generó inflación, porque la parte negativa fue que generó inflación, pero la gente consumía más, se fue de vacaciones, compró bienes. Hay algunas asignaturas pendientes, como por ejemplo créditos para viviendas, que a lo largo de estos 12 años, sin lugar a dudas, fue una asignatura pendiente que tuvo el gobierno, que la gente no pudo acceder a su casa. Pero bueno, a ver, se vivió un país con prosperidad y, digamos, con cierta bonanza. Esto es innegable. Ahora, bueno, el panorama es otro, ¿no? El panorama es otro, sobre todo además, dentro de ese periodo de bonanza, es cierto que todo el periodo 2003-2007 fue probablemente de los mejores años de la historia económica argentina en las últimas décadas, seguro. Después, sobre todo a partir del 2011, la cosa cambió. Me parece que el empleo privado quedó estancado. Fue un país, Argentina, con mucha inflación y poco crecimiento. Entonces ya se estaba viendo, me parece a mí, un deterioro importante de muchas variables. Y ahora es el año del ajuste o del sinceramiento, díganle como quieran. A mí no me importa, yo no participo políticamente en ningún partido. No, seguro. Pero es el año en el cual estamos diciendo, bueno, ok, vamos a solucionar los problemas. Y solucionar los problemas tiene un costo. Tiene un costo. Yo entiendo que a lo mejor Pinarelli por ahí prefiere un ajuste gradual. Yo en esa no estoy de acuerdo, porque me parece que mientras más tarde lo haces, más caro termina saliendo. Pero es atendible, es lógico plantear eso. Es costo contra beneficio, ¿qué preferís? ¿Hacerlo más tarde y que te podáis, digamos, retrasar más la solución? ¿O hacerlo de golpe, que sea más caro al principio y encontrar una solución más rápida? Es opinable, me parece que está dentro de lo razonable. Lo que a mí no me parece razonable es decir, tenemos que tener tarifas ridículas que no cubren los costos, porque a la larga te quedás sin energía o tenés un déficit fiscal monstruoso, ¿no? Gracias por haber venido. Un placer, señor. Me encanta charlar con economistas jóvenes, me encanta saber cuál es su visión, porque también forman parte de los seguramente futuros funcionarios que tendremos en la República Argentina en algún momento. Vamos a ir a la pausa. Y después del corte, vamos a estar hablando